Mis amados hermanos, espero se encuentren bien. Bendito sea el Señor, un día de vida por el cual tenemos que estar agradecidos con el Dios del cielo. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te damos a ti honra, te damos a ti gloria, te damos a ti alabanza, te damos a ti honor y te damos a ti gracias. Señor, aquí estamos. Dependemos de ti al 1000% y reconocemos que apartados de ti no somos nada, que nuestra labor fundamental es seguir tomados de tu mano, pegados a tu palabra, dependiendo de ti y dependiendo de tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Espero usted se encuentre muy bien. Espero usted esté siendo ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera, que usted esté decidiendo cada día tomarse de la mano del Señor, disfrutar de sus misericordias nuevas cada mañana y que usted esté buscando de Dios cada día más. Vamos a ir al Salmo 2. Continuamos con este salmo precioso. Salmo capítulo 2. Tome su Biblia, por favor. Vamos a leer. Salmo 2. Este salmo tiene 12 versículos. El Salmo 1 tiene 6, es corto. El Salmo 2 tiene 12 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes.
Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, nos estamos dando cuenta el tiempo cómo está pasando de rápido. Es que es espantoso, ya así se nos está pasando la vida de rápido. Dios nos ayude primero a ser conscientes, porque sabemos que el tiempo está pasando muy rápido, pero que nos ayude a ser conscientes de que se nos está escurriendo el tiempo como un manotado de agua entre las manos. El día de ayer me enteré de la muerte de un muchacho joven. Estaba casado, tenía una niña de 13 años, un hombre muy joven. Me dijeron, murió. Pues eso como cuando usted se entera de la muerte de alguien, usted queda así como, uy, ¿qué pasó? ¿De qué murió? Pero después, horas después, me enteré que fue que el muchacho decidió quitarse la vida. ¿Cuánta gente está decidiendo esa opción? Yo le quiero decir a usted hoy que quitarse la vida no es una solución, no es una respuesta y tampoco es un medio de escape. Quitarse la vida es una trampa, es entrar a, a un sufrimiento eterno. Y eso lo debemos tener claro nosotros. Yo espero que usted lo tenga muy claro, pero sobre todo que usted esté muy atento a su alrededor, con sus familiares, con sus seres queridos, con aquellos que usted se habla y está en constante contacto a cambios, esté atento a cambios inusuales de comportamiento, hábitos de vida, etcétera, para que usted pueda de pronto prevenir un suicidio. Este muchacho se quitó la vida y nadie se imaginó absolutamente nada. Nadie pensó absolutamente nada. Simplemente fue una sorpresa para todos. Ahora dejó un dolor muy grande, muy grande. No lo podemos juzgar porque no somos jueces. Es un ser humano. Las circunstancias, los problemas, quién sabe qué lo llevarían a tomar esta terrible decisión, pero yo le pido que estemos muy atentos a sus hijos, a sus tíos, a sus primos, a sus sobrinos, muy atento al comportamiento de sus familiares, que todo esté dentro de lo normal. Amén. Y que Dios nos guarde. Bueno, empecemos con este Salmo 2. Salmo 2. Este salmo empieza haciendo una descripción en sus primeros 3 versículos de una situación que el salmista identificó. Imagínense hace cuánto este salmo pudo haber sido escrito. Y aún así, en esa época, identificó una situación de rechazo total y de odio total hacia el Dios del cielo. ¡Oh, qué terrible es esto, hermano! En el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3, se puede ahí subrayar esos 3 versículos, se describe la situación o la condición del corazón del ser humano hacia el Dios del cielo. Y esa situación que vio el salmista y que la denunció
y la describió en estos 3 versículos, no es muy diferente a la misma situación y a la misma condición que tenemos el día de hoy. No es muy diferente, porque hoy la humanidad sigue rechazando, odiando y menospreciando al Señor. Dice la palabra, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este pasaje de las Escrituras es un canto de lamento, al mismo tiempo que es un canto de denuncia, ¿no? Que lo podemos comparar con el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Hermanos, cuando dice por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se está haciendo una descripción de la actitud hostil que el ser humano tiene en contra de Dios. Y eso es lo que el salmista está dejando ver aquí en esta pregunta con la que empieza este salmo. ¿Por qué la gente piensa en cosas vanas? Cuando usted habla con la gente, con familiares, amigos, etcétera, usted les predica de la palabra, y ellos replican o se resisten, se va a dar cuenta que su pensamiento está lleno de cosas vanas. No está lleno de cosas espirituales, sino de cosas vanas. Ahora, esa palabra cosas vanas o esa expresión cosas vanas es bien espantosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que en algún momento de la vida nosotros estuvimos también ahí. Gracias al Señor que fuimos rescatados, ¿verdad? Gracias a Dios que usted fue rescatado y yo espero que usted ya no esté pensando en cosas vanas. Ayer le dije a alguien, deje de pedir lo que no debe pedir, porque le pregunté cómo empezó este año. No, pastor, empecé este año, le estoy pidiendo al Señor ayuda, le estoy pidiendo al Señor fortaleza, le estoy pidiendo al Señor guianza, le estoy pidiendo al Señor sabiduría, le estoy pidiendo, le estoy pidiendo, le estoy pidiendo, pero mientras le está pidiendo, seguimos como desordenados con nuestra vida y nuestra relación con Dios. Entonces yo le dije, no le pida a Dios lo que no debe pedir. No le pida a Dios lo que ya le fue dado a través de la palabra, es que a veces nos quedamos pidiendo lo que ya tenemos. El problema es que no queremos en realidad obedecer. Muchas veces seguimos pidiendo lo que ya nos fue dado a través de la palabra porque en el fondo no queremos obedecer la palabra. Si usted le está pidiendo, sí, claro, pidámosle a Dios sabiduría, pero entienda esto, usted ya le fue dada sabiduría por la palabra. Imprégnese de la palabra. La sabiduría está en la palabra para que usted no termine pensando en cosas vanas. ¿Por qué la gente piensa en cosas vanas? Y dice, los pueblos piensan en cosas vanas. ¿Por qué la gente se amotina? ¿Por qué la gente se reúne? ¿Por qué la gente se aglutina, se agrupa para resistir al Dios del cielo? ¿Por qué los presidentes de los países se levantarán? Yo leyendo este salmo, yo pensaba,
lo profético que es este salmo, hace cuánto fue escrito y como si el salmista hubiese visto, solo por poner un ejemplo nada más, a esta organización de prostitutas llamada ONU, la Organización de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿unidas para qué? Es espantoso la figura tallada, una escultura que pusieron en la entrada principal de la Organización de Naciones Unidas en los Estados Unidos. Es una figura con un dragón. ¿Qué es lo espantoso de esta figura? Que es exactamente como la describe el libro de Apocalipsis. Es impresionante lo que está pasando, mis amados hermanos, en el mundo. Es impresionante. Y esta organización de Naciones Unidas, que no sabemos unidas para qué, o bueno, sí sabemos, para ejercer una clara oposición en contra de todo lo que sea Dios y en contra de todo lo que sea Cristo, está promoviendo una cantidad de cosas espantosas que están escritas en la Biblia. Por eso dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. En España hay un monumento de 2 columnas que fueron levantadas hace bastante tiempo y tienen las siguientes leyendas. La primera columna dice, dedicada a Diocleciano, Joviano, Maximiniano, Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajeron la ruina a la república. ¿Cómo le parece? La otra columna dice, dedicada a la misma persona, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. ¿Cómo le parece a usted? ¿Es esto espantoso o no es espantoso? Es lamentable que el continente europeo esté totalmente en contra del Dios del cielo. Con malicia, con una malicia consciente, con una malicia decidida, totalmente haciendo uso de su conciencia, los presidentes de las naciones actualmente se levantan para oponerse a todo lo que sea Dios, a todo lo que sea su palabra. Piensan en cosas vanas, lo está diciendo el salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y lo dice proféticamente, esto no es una pregunta, lo afirma. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Desde hace años hacia acá, yo no recuerdo, creo que fue por allá por 1940 y no me acuerdo del año, que fue creada la Organización de Naciones Unidas. Pero Satanás, el enemigo de nuestras almas, viene preparando el camino para el anticristo. Y él, para lanzar al anticristo a nivel mundial, necesita de una organización política y económica con poder y con influencia. Se cree que esa organización va a ser la Organización de Naciones Unidas. Se cree que esa va a ser la organización.
que va a ser usada como la plataforma para el lanzamiento a nivel mundial de este personaje. ¿Por qué razón se levantan los reyes de la tierra? Ahora, si usted se fija en este versículo 2, se describe la situación actual de la humanidad, su posición, su corazón con respecto al Dios del cielo. Estas dos columnas que están en España son un monumento erigido, levantado por el paganismo, donde ellos declaran que el cristianismo está muerto y que todo lo que tenga que ver con Dios ha sido ya vencido y derrotado por haber extinguido, imagínense el atrevimiento, la blasfemia, la superstición de Cristo, dice, y por haber extendido el culto a los dioses. O sea, quitamos a Cristo y promovimos la adoración, promovimos el paganismo. Bueno, esa es la condición en la que se encuentra la humanidad hoy. Y eso es parte de lo que este salmo está describiéndonos. Entonces, lo que es claro es que ni está derrotado el cristianismo, ni están muertos, ni estarán muertos los cristianos. Eso no va a pasar, eso no va a suceder. Sin embargo, al ser humano le gusta pensar todo este tipo de cosas y se prefiere pensar en cosas vanas. Y es una realidad política, es una realidad filosófica, es una realidad ontológica, axiológica, etcétera, que los presidentes de los países se levantan para oponerse al Dios del cielo, que se reúnen para consultar y establecer políticas a través de las cuales se pueda promover la mente abierta y la oposición a todo lo que tenga que ver con el Dios del cielo. Y dice que los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa esto? Bueno, siglo XXI lo vemos en Estados Unidos con el levantamiento de mucho político, de mucho congresista, senadores, que se levantan a oponerse a la Biblia, al estudio de la palabra, a la enseñanza de la palabra, argumentan violación de derechos, argumentan cualquier cantidad de cosas. Mis hermanos, nosotros estamos inmersos en medio de todo eso. Aquí mismo en el país hay mucha oposición en ese sentido y debemos tener cuidado y ser conscientes de esa oposición. Estamos en medio de toda esa situación, la estamos viviendo. Entonces, todos los príncipes que hoy podemos decir, todos los presidentes, los dirigentes que conspiran, piensan todo en contra de Dios, en contra de la palabra, y pueda que explícitamente no lo digan. Ellos manejan un lenguaje incluyente, manejan un lenguaje de enfoque de derechos, todo lo que dicen es en virtud de los derechos, no aceptamos aquí religiones porque todo es en virtud de los derechos, nos respetamos los unos a los otros, por eso el ecumenismo es tan popular. Entonces, hay una campaña que se viene tejiendo y desarrollando de guerra fría en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, con mucha astucia, donde de manera sistemática se están atacando los principios básicos y fundamentales promovidos en la palabra y que el Señor manda. Caso específico,
lo que es la definición bíblica de familia. Hoy día tenemos muchos tipos de familia, muchos tipos de familia, pero menos el, el tipo de familia que describe el Señor en su bendita palabra. Y sigue diciendo, el que mora en los cielos se reirá. Entonces, del versículo 1 al versículo 3, se hacen unas preguntas y una descripción realmente del corazón, lo que hay en el corazón de la humanidad, del odio del ser humano en contra del Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo este tema. Y ya en el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Eso cuándo va a pasar? Viene un tiempo de juicio, viene un tiempo de juicio, un tiempo terrible de juicio sobre la humanidad. Pero mientras tanto, mucha de esta gente que está promoviendo este tipo de cosas y que están muriendo, presidentes que pasan los años, llegan a viejos, no se arrepienten y mueren, entran en juicio, entran en juicio. Entonces usted ve una persona, un dirigente político que envejeció y se murió, va a entrar en juicio. Ya el solo hecho de partir a una eternidad sin Cristo ya es algo tremendamente terrible. Entonces, mis hermanos, debemos tener nosotros presente la situación actual y entender esto. El mundo en el que vivimos no está diseñado para promover, no está pensado ni concebido para promover eh, el amor hacia Dios. Todo lo contrario. El mundo en el que vivimos está diseñado para promover el odio hacia el Dios del cielo. El mundo en el que usted vive, su trabajo, el barrio, etcétera, está diseñado para promover el odio y el rechazo total hacia el Señor. Entonces, del versículo 4 al versículo 6, se habla de lo que Dios va a hacer, tarde o temprano. Yo estoy seguro que muchos de estos políticos, presidentes, dirigentes, reyes, etcétera, hoy día que han muerto y han partido a una eternidad sin Cristo, se están lamentando profundamente, mis amados hermanos, de haber hecho parte de toda esta cantidad de gente que pensó en cosas vanas. Dios lo guarde a usted y Dios me guarde a mí de vivir pensando solo en cosas vanas. Dios nos guarde a nosotros, porque usted ve a mucho que dice ser creyente pensando en cosas vanas, publicando cosas vanas, publicando cosas vanas. Yo hablaba con un muchacho que día y se dio el tema de conversación y yo le pregunté, bueno, dentro de todo lo que usted se mueve en redes sociales, siendo usted creyente, ¿qué tanto publica sobre Dios? Porque ahora no publica sino de sus inversiones y de sus negocios. No publica nada de Dios. Y le dije, tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Porque mucha gente que va a la iglesia y es creyente, etcétera,
terminan cayendo en todo este tipo de cosas. Ahora, en el versículo 3 el salmista dice, rompamos sus ligaduras. ¿Qué significa eso? Acuérdense que el Señor Jesucristo lo estableció. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros estamos ligados a la planta. Nosotros somos ramas y las ramas no dan frutos si no reciben alimento del tallo principal, del tronco, de lo que contiene las raíces, la savia, el alimento. Y aquí está diciendo proféticamente lo que la gente va a buscar. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vivamos como queramos. Tengamos una mente abierta. Viva como quiera. Viva con sus argumentos. Si va a creer en Dios, crea en Dios, pero crea a su manera. No, no es a nuestra manera. Nosotros, yo pensaba en un familiar al que le compartí de la palabra hace tiempo y eso me costó la relación con él. Yo, por compartirle la palabra, perdí yo esa relación, imagínense. Perdí ese familiar, entre comillas. No me volvió a hablar, me bloqueó, etcétera, etcétera, porque le prediqué la palabra. Odia y detesta a los cristianos. No le han hecho nada nunca, pero los detesta. Entendemos que hay cosas espirituales ahí que se están moviendo muy fuerte. Pero me impactó ver a este muchacho por allá él viajó a Estados Unidos porque pues aquí no se le dieron las cosas, entonces viajó a buscar trabajo como tantos colombianos y resultó por allá en Irán, en Irak, yo no sé, por allá, por alguno de esos lados y se tomó fotos por allá en un lugar muy bonito, en una zona costera hermosísima, unas playas muy hermosas. Y eso me impactó, no porque esté lejos, sino porque por fin por allá se ubicó y está trabajando y haciendo plata. Bien, la pregunta es, ¿y el día que se muera, para dónde va su alma? Hermanos, no podemos huir, no podemos, tarde o temprano, nosotros vamos a dar cuentas. O sea, no importa para dónde se vaya usted, ni qué haga usted, ni cuántos años pasen. Si me lo encuentro usted dentro de 40 o 50 años, si es que aún estamos vivos y usted está lleno de plata, con escoltas y con lo que usted quiera, tarde o temprano va a ser llamado a cuentas. Entonces nosotros no podemos caer en lo que hace el mundo, porque mucho creyente hace eso. Van a la iglesia, pero quieren vivir como libres, como totalmente independientes. Yo quiero vivir mi vida. Señor, déjame vivir mi vida, dicen. Yo te amo, pero déjame vivir mi vida. No, no, yo no puedo ir a cometer el error de convertirme en mi propio Dios, en quitarme todo freno. Nos guste o no nos guste, la palabra es un freno. La Biblia es un freno. La Biblia nos frena, la Biblia nos limita, la Biblia nos dice qué hacer y qué no hacer, qué caminar y qué no caminar, por dónde ir y por dónde no ir. La Biblia es un constante estorbar, es un constante eh, presionar. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame cada día. Tomar la cruz es morir. Pero aquí tenemos la descripción de gente que va a querer todo lo contrario. Rompamos sus ligaduras. Usted y yo estamos ligados a Cristo. Usted y yo nos debemos, pertenecemos, somos esclavos de Cristo. Tenemos un dueño que nos demanda caminar un camino. Te haré entender el camino por el que debes andar. Debemos obedecer, como le dije yo a esta persona anoche. Hay cosas que ya usted no debe estar pidiendo. Hay cosas que ya usted debe es actuar. Actuar. Ya no nos hagamos los avispados, hermano, con Dios. Es que estoy esperando que Dios me dé sabiduría. No, la sabiduría ya le fue dada, es la Biblia.
Ese es el manantial, esa es la fuente de sabiduría. La fuente de sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto, es la reverencia, es darle el primer lugar a Dios. Ese es el principio de sabiduría en todas las relaciones, en todas las áreas de la vida, en todo lo que usted hace, en absolutamente todo. Hoy estamos, mañana no estamos, la gente muere por doquiera. Mire las noticias del periódico, muere gente. Ayer murió una muchacha, hija de una famosa modelo. Tenía 18 años y pues está ahí en noticias, pero miles mueren, miles están muriendo, miles están pasando a una eternidad sin Cristo. No somos eternos. Ahí tenemos el caso de una muchacha colombiana en México que está desaparecida, está secuestrada, encandelillada por un tipo extranjero y ahora están desesperada la familia por allá, creo que de Armenia, y no saben qué hacer y cómo localizarla. Está desesperada la familia. Los han amenazado, si van a buscarla, los matan. Ninguno de la familia se ha atrevido a ir. Esa es la realidad y esa es la situación, mis amados hermanos. Ese es el mundo en medio del cual estamos viviendo. Entendamos, el mundo en el que vivimos no está interesado en adorar a Dios, ni exaltar a Dios, ni darle el primer lugar. Eso significa o equivale a decir que vivimos en medio de una presión constante. Por eso mucho cristiano se está amoldando, se está acomodando al mundo, pero van a la iglesia. Están como los emperadores romanos. Hay mucho emperadorcito romano en las iglesias. Reciben el evangelio, les gusta el evangelio, pero no quieren dejar el mundo. Entonces convierten el evangelio en una amalgama de creencias que los hace sentir bien, pero no ser verdaderos cristianos. Y esa es la cruda realidad de mucha gente que está asistiendo a las iglesias. El muchacho que se quitó la vida ayer eran gente que iban a una iglesia muy reconocida aquí en Bogotá. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegó al extremo de quitarse la vida? Dios le guarde a usted y a sus familiares. Dios me guarde a mí y a mis familiares. Dios nos guarde y nos proteja. Pero entendamos, iglesia, el mundo en el que vivimos no le interesa honrar al Señor. El mundo en el que vivimos no le interesa amar a Dios. Todo lo contrario, su interés principal es vivir totalmente independientes de Dios. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Acuérdese del versículo 3 del Salmo 2. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Echemos sus cuerdas. Quitémonos todo lo que nos ligue. Quitémonos todo lo que nos comprometa. Ahora la moda es seamos creyentes, pero no nos metamos en toda esa carreta del evangelio, lo que llaman fanatismo. La vida es corta, iglesia. La vida es muy corta, mis hermanos. Hoy estamos jóvenes. Hoy sus visitas al médico son ocasionales. Hoy usted no tiene que estar metido en un hospital, en una clínica, porque hoy tiene vigor, hoy tiene salud, hoy. Pero la vida va pasando, de algo nos vamos a morir y vamos a tener que dar cuentas de todo esto. Y tenemos que estar metidos con el Señor. Usted está rodeado de vecinos, de familiares, de amigos en el barrio, de compañeros de trabajo que no aman a Dios, que aborrecen a Dios, aunque lo incluyan en sus conversaciones. Amén. Ay, Chuchito lindo. Ay, es que él me ama. Ay, es que él es tan lindo. Ay, papito Dios. Ay, el divino niño. Ay, el... Ve un lenguaje en el que usted dice la gente es creyente y es consagrada. Mentira.
Se lo dije a alguien esta semana, usted necesita arrepentirse y ponerse serio con Dios. No puede seguir manipulando y jugando. Usted no ha nacido de nuevo, se lo dije. Usted no ha nacido de nuevo. Usted cree que como manipula y le miente a su papá, a su mamá, a sus hermanos, puede hacerlo con Dios también. Y está jugando y va a la iglesia y con eso se siente bien y calma su conciencia. Mis amados hermanos, muchos que dicen ser creyentes van camino al infierno y no se han dado cuenta. Su soberbia y su orgullo no los ha dejado reconocer su condición espiritual verdadera delante de Dios. Porque muchos no están viviendo lo que el Señor Jesucristo mandó. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ese es un principio divino, pero hay un principio satánico. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero aquí hay algo curioso. Por ningún lado dice, no creamos en Dios, dejemos de creer en Él, neguemos su existencia. No, solo dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No niegan la existencia de Dios, pero sí están declarando su independencia de Dios. Y mucho creyente, o por lo menos gente que dice ser creyente, está viviendo en esa condición espiritual hoy, mientras están felices yendo a una iglesia. Es más, están sirviendo. Es más, están predicando la palabra. Con este comienzo de año 2022, se han levantado, como es tradicional y costumbre, todos los pseudo profetas, pseudo ungidos, pseudo llamados, que en el afán de populismo se levantan a dar cualquier cantidad de profecías. El año 2022 será el año de la victoria. El año 2022 será el año de y hable basura. Y hable basura. Y ahí está la gente detrás de todos estos sinvergüenzas, profetizando cualquier cantidad de cosas y con descaro, porque profetizan un poco de cosas que nunca se cumplen y salen con más descaro a seguir profetizando. Es que ni siquiera por vergüenza para esconderse, no. Con más descaro salen a seguir diciendo cualquier cantidad de basura. Y lo peor es que la gente les está creyendo. Nosotros no podemos y no debemos declarar la independencia del Dios del cielo. Y parte del problema que vivimos en nuestras vidas es ese, que hemos vivido muchas veces, sin darnos cuenta, totalmente independientes de Dios. Totalmente independientes de Dios. Ayer en la reflexión que les envié en la mañana, una de las 17 evidencias que está en la Biblia, eso no son invenciones mías, son sacadas de la palabra, es que el creyente que está en un avivamiento espiritual, todo lo maneja de acuerdo a cómo, en su vida, todo lo maneja de acuerdo a cómo manda la palabra. Y, y eso incluye el área económica. El que está en avivamiento espiritual maneja su área económica como Dios dice, como Dios manda. ¿Por qué cito ese ejemplo? Porque es una de las cosas con las que más se ve cómo el ser humano, mientras grita a los cuatro vientos ser creyente, hace lo que se le da al mismo tiempo su voluntad, su soberana voluntad. Y ese es el examen, esa es la reflexión que tenemos que hacer. Si usted de verdad es creyente, usted se pertenece, se debe a Cristo. Usted es de Cristo. Usted tiene un dueño, se llama Cristo. Y debe hacer las cosas como Cristo manda, como Cristo las estableció. Señor, este salmo quizás es un salmo de esos a los que casi no se les presta atención, porque no habla de bendiciones muy hermosas y muy bonitas que podamos declarar. No es tan popular como el Salmo 91 o el 23 o el 27, que hablan de protección
y de que Dios nos va a bendecir y deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No, este salmo no habla de eso. Este salmo habla de la condición del corazón de la humanidad en estos últimos tiempos. Queremos pedirte en esta mañana, junto con mis hermanos, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, porque no queremos caer, no queremos caer en esta condición. Señor, un día, tarde o temprano, vamos a ser llamados a cuentas. El cómo, el cuándo, solo lo sabes tú. La hora, solo la sabes tú, nadie más. Ayer escuché la noticia de 3 personas que murieron. Si conocían o no conocían, solo lo sabes tú. Si fueron salvas o no, solo lo sabes tú. Lo cierto es que estas personas no imaginaron que al subirse a ese vehículo, sus horas, sus minutos estaban contados en esta tierra. Estaban contados. Señor, tú lo sabes todo y tú sabes cuándo nosotros estamos llamados a estar en tu presencia. Nosotros no lo sabemos y nunca lo vamos a saber y no queremos saberlo. Lo que sí queremos es obedecer tu palabra. Yo no sé si alguien esta mañana pueda cerrar sus ojos y decirle al Señor, yo necesito consagrarme más porque no es suficiente lo que estoy haciendo. Yo necesito consagrar mis emociones. Yo necesito consagrar mis pensamientos. Yo necesito consagrar mis sentimientos. Yo necesito consagrar mi intelecto. Yo necesito consagrar mi voluntad. Yo necesito consagrar toda mi alma a ti. Porque yo no puedo seguir, Señor, recibiendo palabra y haciendo lo que se me antoje. Porque claramente tú ya has hablado. Pero muchas veces nosotros estamos no promoviendo tu palabra, sino la iniquidad. Porque tú me hablas de obedecer, me hablas de hacer las cosas de una manera o de la otra, pero yo sigo haciendo las cosas en mi voluntad. Padre, que en mi corazón no haya nunca el deseo, como dice aquí el salmista, de desligarme de ti, de romper las cuerdas que me atan a ti, porque solo tú eres el único que me da libertad. Cuando dice aquí tu palabra y echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras, lo que está diciendo el salmista es que la humanidad va a rechazar tu yugo. Y ese es el único yugo que nos queremos poner, porque es el único yugo en el universo que nos trae libertad. Ayúdanos, Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a estar consagrados, a ser honestos, a ser sinceros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos protejas. Mira cómo está la delincuencia. Mira cómo está, Señor, la situación de seguridad por todo lado, en todo lugar. He leído noticias de gente que ha viajado a México de vacaciones y la misma policía mexicana está secuestrando colombianos, los están extorsionando, los amenazan y les toca venirse y nadie responde allá por nada, nadie. Señor, por todo lado está delicada la situación. Te pedimos, si Dios del cielo, que tú extiendas, envíes ángeles que acampen a nuestro alrededor,
alrededor de nuestras vidas, de nuestras casas, que nos protejan y nos ayuden. Señor, que haya un despertar en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Jesús. Amén y amén.